una semana de que Jennifer López le pidiera el divorcio a Ben Affleck, el actor aparentemente ya se está dando una nueva oportunidad en el amor. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo está Raúl? Feliz inicio de semana. Efectivamente, fíjate que fue la noticia del fin de semana desde que el sábado Page Six anunció esta noticia, pues todos nos vimos envueltos en esta búsqueda de información de quién es esta que podría ser la nueva amiga, digámoslo así, de Ben Affleck. Es miembro de la dinastía de la familia Kennedy y aquí les tengo más detalles y presten mucha atención si J-Lo o no la conocía. Menos de una semana de que Jennifer López le pidiera el divorcio a Ben Affleck, el actor aparentemente ya se está dando una nueva oportunidad en el amor y dicen que su nueva compañera es Kate Kennedy. Sí, la chica es miembro de la prestigiosa familia Kennedy, hija de Robert Kennedy Jr., hasta hace unos días precandidato presidencial, y sobrina nieta de John F. Kennedy. Estudió en la Universidad de Stanford y se graduó en Historia y Teatro. Dicen que Ben y ella se han visto en varias ocasiones y una de ellas fue en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, en donde se vio a Ben de lo más entretenido y alegre, contrario a como se había visto últimamente con J-Lo. Por supuesto, la noticia revolcó el mundo del entretenimiento y los comentarios no se hicieron esperar. Eso me hace a mí pensar que si es verdad, que no es algo nuevo, porque Ben es muy privado. Para él salir a un hotel con una mujer nueva, él ya conoce a esa mujer muy bien. Y hay algunos de lenguas largas que piensan que es posible que esta relación nueva que quizás tiene Ben, que eso fue lo que causó a Jennifer López, que ya ella fue ella misma, sola, a entregar los papeles para divorciarse de Ben Affleck. La chica tiene 36 años y dicen que es súper parecida a la ex de Ben, Jennifer Garner. Si la analizamos, la verdad es que sí se parecen mucho. Tiene 5 hermanos y como le ha pasado a muchos miembros de los Kennedy, la tragedia los persigue. En 2018, por ejemplo, su novio, el heredero bancario y multimillonario Matthew Mellon, murió de un ataque al corazón en Cancún, supuestamente por una sobredosis de sustancias no controladas. Kate Kennedy es una ferviente defensora del medio ambiente, la contaminación y el cambio climático. Ha trabajado con varias organizaciones relacionadas con esos temas, pero su interés más claro ha sido siempre el mundo del entretenimiento. Ya ha participado en series de televisión y es amiga de famosos como Jessica Biel y su hermano fue novio de Taylor Swift. Así que alejada de los reflectores nunca ha estado. También ha participado en cortometrajes y lo que más le gusta es estar detrás de cámaras como productora. Coincidencialmente una de las grandes pasiones de Ben. Kate Kennedy tiene 36 años, mucho más joven que Jennifer y que Ben. Creo que la verdad es que Ben es un mentiroso. Le hizo muchas promesas y le dijo a Jennifer muchas cosas que no las cumplió y cambió de su opinión. Y también son muy diferentes los dos. Sus redes sociales están llenas de fotografías de animales, publica haciendo deportes como el del esquí, la equitación, aunque no es muy activa en redes sociales. Aunque el apellido Kennedy y su gusto por la actuación la hacen punto fácil de las cámaras, Kik ha tratado de llevar una vida tranquila y alejada de la fama que ésta pueda conllevar, algo que era lo que más quería Ben Affleck. Varias cosas que analizar. Si ella quería tener una vida tranquila y alejada de la fama, de las cámaras y paparazzis, obviamente Ben Affleck en este momento no es el objetivo tan importante como para mantenerse alejada. Ahora, por otro lado, Jennifer López y Ben Affleck tienen 4 meses de separados. Obviamente, se está contando una semana que fue el día martes, se cumple mañana, una semana de que ella puso la demanda de divorcio, pero según la misma, ellos se separaron en abril, o sea que ya tendrían 4 meses de haberse separado. Lo cierto es que esta semana, más tardar el viernes, vamos a conocer más detalles de esta, si es una relación seria, porque ya muchos también están diciendo que no hay nada amoroso, que lo que pasa es que están haciendo algunos proyectos cinematográficos juntos. ¿Sabes lo que sería perfecto, Tania? Conseguir que todas las parejas de cada uno de ellos hablaran.
Tú sabes que Ben Affleck antes de Jennifer López salía con Ana de Armas, estuvo casado anteriormente y que ellos dijeran, ay, esto es lo que no me gustaba de él, la cubana Ana de Armas, que era una artista muy buena allá en Hollywood. Después viene Jennifer López y que los que estaban casados con Jennifer López hablaran de ella. Pero ¿para qué tú quieres tanto chisme? Para saber entonces, oye, ¿por qué es difícil Jennifer López? ¿Por qué es difícil Ben Affleck? Yo, si me divorcio de mi esposa, no me caso otra vez. A ver, un hombre que no ha tenido constancia con ninguna de sus mujeres, Raúl, se nota que el problema es él. Bueno. Y una mujer que... Un momento. El problema no es Ben... Porque él no se casa. El problema no es Ben Affleck. ¿Ustedes quiénes ahora que todo el problema? Espérate, ¿cuántas veces ha estado casada Jennifer López? Yo creo que esta es la única vez que yo veo a Jennifer López de verdad hacer un esfuerzo casi imposible para lograr ese amor y quedarse en esa relación. Lilia ha estado casada 4 veces. Sí, yo sé, Raúl. Ella también tiene su cuestión, pero imagínate, se juntaron los dos, que los dos están que ninguno ha tenido constancia en la vida. Entonces, ¿qué te puedo explicar? Raúl, para mí fue una buena idea. ¿Cuál? La tuya. Ah, de que se juntara todo y no, que alguien diga, oye, ¿cuáles son los problemas para de quién es la culpa? Todas estas mujeres que han tenido relación con Ben Affleck y todos los hombres que han tenido relación con Jennifer López, porque son muchos, la cantidad es mucha. A Jennifer López le hace falta un viudo. Un viudo, un hombre que haya tenido una mujer toda su vida al lado, que haya podido... La idea tuya también está buena. No, espérate, no. Ya volvemos, me están apurando aquí, siempre me están apurando. Un viudo, ya. No importa lo que me diga Lili de mí, yo la quiero igual. Ah, mira, no importa lo que yo diga, me va a querer igual, así es que vamos a analizar, por favor, guarden eso ahí bien guardadito. Señores, encontramos a Alejandra Guzmán llegando a la Ciudad de México y a pesar de que toda la prensa se le lanzó encima, la cantante se mostró más amable y cariñosa que nunca. Bueno, la prensa le preguntó, obvio, por su hija, también por su sobrino, y Alejandra se veía como muy relajada y sonriente. Mira, ¿qué es Vamos esto? a ver. Voy a decir una cosa. Silencio. Hasta que salió la verdad. La verdad es la verdad. Y les voy a decir una cosa. Vamos avanzando, por favor. Toda la vida me he callado porque prefiero cantar. Claro. Prefiero decir la verdad. Aquí está mi hermano conmigo. A ver, ¿qué quieres saber? Mañana se cumplen 8 años de la muerte de... ¿Qué quieres saber? Apolo, Ale, ¿qué opinas de estas 2 pruebas de ADN, Ale? Señores, con permiso. Claro. A ver, les voy a decir una cosa. Vamos avanzando. Mi familia ama el amor y Apolo. Apolo está siempre y ojalá y siempre esté protegido por Dios. Lo que nos ha pasado, ustedes lo han visto, de la noche a la mañana. No tengo nada que decir más que la verdad. La verdad siempre va a salir adelante. Les quiero decir que los amo, que siempre he cantado para ustedes. Ay, perdón. Y que, pues nada, ojalá y que la verdad siempre salga adelante. A mi hija le mando un beso enorme. Todo bien, Ale, con A ella. mi hija le deseo lo mejor. Están corriendo peligro. Tranquilo. ¿Qué vas a hacer antes? Yo creo que ella va a salir adelante. ¿Cómo está doña Silvia? Ale, ¿cómo está doña Silvia? ¿Cómo Mi mamá está toda madre. Mi mamá está muy bien. Yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa. Sí, Ale, dinos. Amo mi vida. Amo mi... Para allá. A tu hija. A mi hija también. Están pegando con las cámaras, Amo todo lo que me ha dado la vida y demás, ¿no? Pero quiero que sepan que por eso no he hablado, porque... Prefieres mantenerte al margen, Ale, por tu... Porque todo cae por su propio peso. Miren qué bien se portó teniendo este montón de gente arriba. Mira para esto. ¿Y qué más tenía arriba?
No, mira toda la gente que tenía alrededor de ella. Raúl, Alejandra ha pasado por muchísimas cosas públicamente siempre. La vemos obviamente ahora un poco más relajada, deseándole a la gente con la que ha tenido o controversias o problemas, como que está en un momento que lo que quiere es amor. Y está diciendo, prefiero cantar antes que hablar. Yo creo que el momento más difícil para Alejandra Guzmán, y mucha gente todavía no se han dado cuenta de eso, se lo dijimos aquí en el programa por meses, que esta mujer estuvo a punto de morir por una cirugía plástica que le hizo un hombre y le puso cemento en el trasero y la gente lo tomaba, algunos de ellos, como un chiste, y estuvo a punto de morir. Esto fue a los principios de esta cirugía, sí. O sea, Alejandra fue de las primeras señores que dijo, ok, sí, me encantaría a lo mejor tener las pompis un poquito más voluminosas, y le hicieron el tratamiento. Obviamente nadie le explicó que lo que estaban usando era un material que era con lo que hacían en ese momento el plástico de afuera de los CDs, de los discos compactos. Y esto le trajo las consecuencias de que cada año, 2 años, ya tiene que ir y sacarse estas partículas que se le van formando, Raúl, en las caderas, o sea, todo lo que tiene que ver alrededor de la cadera del trasero. No sabían si iba a pasar 2 días más viva. Yo me acuerdo. Eso me enteré porque yo me acuerdo que estaba hablando con ella, con la gente en México, y me decían, oye, no sabemos qué va a pasar, si va a morir mañana o no. Pero Alejandra ha salido adelante, Raúl, y contra viento y marea. Porque era una infección tan grande que tenía en el cuerpo que no pensaba que se la podía quitar. Bueno, le deseamos todo lo mejor a Alejandra siempre. Señores, en las primeras horas me enteré de esta historia, ayer hablamos de ella, es la historia más horripilante que hemos cubierto en El Gordo y la Flaca a través de los años, y finalmente está llegando a un final, y por eso a más de un año, El Gordo y la Flaca es el único programa en Estados Unidos que está en vivo, en directo, desde Tailandia. Algo horripilante, algo horrible, algo que afecta a una familia colombiana y una familia del actor más popular en España. Algo que todo el mundo esperaba, y es que a más de un año el chef español, señores, Daniel Sancho, y también cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, hoy por fin en una corte en la isla de Koh Samui se dio a conocer la sentencia del juez y también los 3 cargos de los cuales recibió, por supuesto, uno de ellos, cadena perpetua. Vámonos hasta Tailandia en vivo con Jordi Martin, que viajó de España y que está cubriendo esta noticia desde que comenzó la investigación en agosto del pasado año, y ha seguido paso a paso todo lo que está pasando, que llegó a una conclusión en el día de hoy. Adelante, Jordi. Hola, Jordi. Hola, Lili, Raúl. Pues sí, como bien dices, Raúl, nosotros llevamos cubriendo este capítulo cerca de un año y hoy por fin llegó a su fin. Daniel Sancho fue sentenciado y, si os parece, veamos qué es lo que sucedió a lo largo del día de hoy aquí en la corte de Koh Samui. Ya se dictó sentencia para Daniel Sancho por haber y luego descuartizado a su amante, el cirujano colombiano Edwin Arrieta, en la isla de Koh Samui, en Tailandia. Cadena perpetua fue la sentencia del tribunal por asesinar premeditadamente al médico colombiano y después tratar de desaparecer sus restos. Se dice que aunque muchos esperaban la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua por su colaboración con las autoridades en todo el proceso de investigación. La familia Arrieta se muestra muy satisfecha con esta resolución judicial, en donde el Tribunal de Koh Samui ha tenido por válidas todas nuestras tesis jurídicas. En este caso reconoce que Daniel Sancho cometió un delito con premeditación, que planificó este crimen y que acabó con la vida de Edwin Arrieta sin que él mismo pudiera defenderse. Es un punto y aparte en el sufrimiento de mis representados, de los papás, de Edwin Arrieta y también de Darlene, que no pudieron despedirse de un ser querido. Hoy es un día para, entre comillas, celebrar esta justicia que lleva a la familia Arrieta un año esperando. Según la lectura del juez, que comenzó a las 10 de la mañana y duró poco más de una hora, Daniel Sancho también fue declarado culpable de 2 cargos adicionales, además del asesinato premeditado, que son destruir el cadáver y esconder los restos, así como robar y destruir los documentos de la víctima. Además de dormir para siempre tras las rejas, el joven español deberá pagar
una indemnización equivalente a unos $119.000 a la familia del cirujano. Fuerza, Rodolfo, fuerza. Vamos, Rodolfo. Tanto el padre de Daniel como su madre estuvieron presentes durante la lectura de la sentencia y al momento de conocer la decisión del juez se dice que Daniel abrazó a sus padres y que también le pidió al juez quedarse en la prisión de Koh Samui, donde se encuentra hasta ahora. Privilegio que le fue denegado por el juez por haber sido sentenciado a cadena perpetua. A seguir luchando. ¿Cómo está Daniel? Siempre a seguir. ¿Cómo has visto a tu hijo, Rodolfo? Después de conocer la sentencia, los abogados españoles de Sancho aseguraron que solicitarán una apelación. No nos la esperábamos, pero hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa. Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y posteriormente diremos los motivos para recurrir, pero que se va a recurrir seguro. Vale, vamos a ver, Lili, Raúl, me imagino que tenéis muchas preguntas. Dejadme deciros dos cosas. Por un lado, lo que más teme la familia es lo que va a suceder, es lo que han dicho hoy los abogados, que Daniel Sancho es inminente en los próximos días, será trasladado a una cárcel en Bangkok. ¿Y por qué la familia teme? Pues porque es una cárcel, como ayer dijimos, de las más peligrosas del mundo, donde muchos reos, entre ellos muchas peleas, enfermedades, y tengo que deciros que, como ayer comentamos, si la condena hubiera sido inferior a 15 años, Daniel podría optar a quedarse en esta cárcel que está en Koh Samui, pero como es una cadena perpetua, va a ir a esta cárcel de Bangkok, donde solo hay reclusos que tienen condenas de cadena perpetua y pena de muerte, con lo cual una de las preguntas que hoy me ha hecho Raúl es: pero Jordi, ¿crees que en 20 años, en 15 puede salir? No. Esto es cadena perpetua, es decir, va a estar el resto de su vida. Otra cosa es que de aquí 25, 30 años escriba una carta al rey y el rey es la única persona que puede otorgarle la libertad de aquí, como digo, 25, 30 años para que se pueda ir a España. Jordi, ¿qué edad tiene Daniel? ¿Qué edad tiene Daniel? Que va y la gente se está diciendo. Tiene, este es el Lili, hijo tiene 29 años. Este es el hijo de un actor famoso en España. ¿Tú crees que por alguna casualidad el rey de España interviene y mandaría al rey de Tailandia que lo dejaran salir para España? ¿O tú no crees que eso va a pasar? No, Raúl, precisamente porque la monarquía española bastante tiene ya con los problemas con Leticia y sus historias, como para meterse en un problema que esto sería un escándalo mayúsculo a nivel internacional, un conflicto diplomático. Yo creo que esto no va a suceder, o sea, la monarquía española sabe perfectamente lo que ha hecho Daniel Sancho y yo creo que ellos dirán, oye, pues que pague. Lo que sí que os puedo decir que la familia está devastada, que la madre no se esperaba esto, que bueno, que evidentemente que Daniel Sancho cometió un crimen, pero que los padres de Daniel Sancho, pues al final, hoy a mí me han producido una tristeza enorme ver a esa madre destrozada por la isla sin articular palabra, porque sabe que su hijo no va a salir jamás de una cárcel aquí en Tailandia. Yailin, la más viral, señores, a través de sus redes sociales invitó a sus millones de seguidores a que se dieran cita en Washington Heights, paralizando el tráfico en las calles y teniendo que intervenir las autoridades. Esto pasó este fin de semana, Raúl, y esto está por todos lados. La cantante llegó a Nueva York para grabar un video musical junto a uno de los archienemigos de su expareja, 69. Yelena Solano, pasamos con ella para que nos cuente. Adelante, Yelena, ¿cómo estás? Hola, Yelena, cuéntame ahora en qué anda Yailin. Hola. Saludos de lo que queda de mí, señores. Un día hermoso en Nueva York. En el día de ayer yo estaba en Safari Avenue con mi esposo, me estaba comprando varias carteras y Yailin me dañó la jugada. ¿Qué pasa? Que imagínense, ella pues convocó a todos sus fanáticos a que vinieran aquí al Alto Manhattan, que por cierto, aquí atrás estaba Anita grabando un video musical con Fat Joe y por aquí estaba Yailin, la más viral, que sin duda la chica tiene un poder de convocatoria increíble. Señores, se aparecieron miles de personas con flores, pancartas, en motores, en bicicletas y aquí les traigo todo lo que sucedió. Veamos. Tremendo alboroto se formó en la marina de Dyckman del Alto Manhattan con la llegada de Yailin, la más viral, quien horas antes convocó a sus fanáticos para que fueran a apoyarla en la grabación de un tema musical en plena calle con el rapero TJ, archienemigo de su exnovio Tekashi 69. Era tanta la locura de los cientos de fanáticos que a Yailin no la dejaban ni caminar, por lo que ella misma tuvo que pedir que mantuvieran el orden para comenzar la grabación. Y tiene que darme un espacio para yo poder grabar. Sí,
El equipo de Yailin está decidiendo que no van a hacer el video, va a tener que irse porque no están cooperando. Luego de varios intentos, Yailin volvió a entrar al vehículo para que la situación se calmara. Finalmente salió Yailin más sexy que nunca para grabar su video con el rapero, quien aprovechó para ponerle esta tremenda cadena de diamantes en el cuello. Mucho nos llamó la atención que Yailin, la más viral, estaba acompañada por el conductor dominicano Santiago Matías, que desde que ella comenzó su relación con 6ix9ine había roto su amistad. Pero ahora todo quedó en el olvido. Veo que andas con Yailin en el carro, es decir, ya hicieron las paces. Sí, esa es mi comadre eterna. Yo la amo muchísimo, ella me ama a mí también como amigo. Ella creció allí en Alofoque, es una dominicana que representa el mundo, ella sabe lo que pasaba. Terminada la grabación, Yailin, en medio del zafarrancho, entró al vehículo. Pero casi no podían avanzar, pues los fanáticos tenían el tráfico totalmente paralizado. La situación fue tan fuerte que hasta las sandalias de una fanática fueron a parar bajo las llantas de la camioneta. Finalmente llegó la policía y tuvo que interceder para ayudar a sacar a la cantante del lugar. Bueno, lo que acabamos de ver, Yailin es una tradición, es una chica querida. Todo el mundo la aclama. Yo dejé a mi marido en la casa, dejé a mis hijos, no hice cena y aquí estoy. Feliz. Yailin es un diamante. Tenemos que seguirla apoyando. Oye, la popularidad de esta muchacha es increíble y realmente hay que felicitarla. Y darle el mensaje de que aproveche la plataforma de su juventud, se prepare, porque le espera un futuro muy bonito. En un momento dado yo vi una Yailin desesperada, preocupada, se le salió de control todo esto. Allí aguantamos todo el mundo, empujones, pisones, y yo salí en todo el video musical de Yailin. ¿Por qué? No sé, porque yo estaba ahí al frente pendiente a todo para traerles a ustedes todos los chismecitos. Felicidades a Yailin, que hay que mencionar que es muy querida aquí en la ciudad de Nueva York. Y para aquellas personas que creen que yo no le estoy apoyando, pues ya lo ven, señores. Allí estaba adelante para traerles a ustedes la información. Besitos y suerte y éxitos para Yailin. Gracias. Sí, la verdad, se lo merece, qué bueno. Es muy trabajadora, Raúl, y a pesar de todo lo que ha vivido públicamente, ahí sigue ahora trabajando y dándole con todo. Y le ha ido relativamente bien. No, yo creo que sí, que sí. Con Tecachi o sin Tecachi. Con Tecachi o sin Tecachi. Ahí que siga. Vámonos a una pequeña pausa, mi gente. Regresamos en solamente minutos con más del Gordo y la Flaca. Y aquí la Chivirica, ¿qué lo que? Hay un placer de estar con ustedes otra vez. Ya van como 3 veces, ¿verdad? Una vez más, Yailin, la más viral, convocó a sus fanáticos del Alto Manhattan a la Plaza Quisqueya para que vieran a través de esta pantalla el video musical de su nuevo tema, Perdí mi tiempo. Pero esta vez, a diferencia de días anteriores, todo estuvo muy organizado, con policías y barricadas para que los cientos de fanáticos disfrutaran con seguridad. Yailin, ¿cómo te sientes? Muy bien, trabajando. Háblame de ese tema. Tenemos este proyecto haciendo saqueta de música, trabajando muchísimo. Una línea de maquillaje. Háblame de eso. Viene una línea de maquillaje, viene un par de cosas más. Todo por mi hija y trabajando para la comida de mi hija. ¿Cómo está Cataleya? Grandísima y terrible también. La gente estaba enloquecida y Yailin bajó de la tarima para compartir más de cerca con fanáticos de todas las edades que la abrazaban, le entregaban flores y se tomaban las fotos del recuerdo. ¿Qué se siente cuando te regalan este tipo de flores? Mi familia. Yo me siento muy bien, en verdad. Yo siempre apoyándote. ¿Qué puedes decirte de esta persona? No, que la quiero. Sin mis padres yo no soy nadie, en verdad. Esas son mi familia. Amor, mi chivirica, que me quieren. Por eso, todos somos una familia, full. A Raúl y a Lili, ¿qué le puedo decir? Yo quiero mucho. Pronto voy por allá. En medio de la algarabía, aproveché para que me enseñara a bailar uno de sus temas. Antes de irse, Yailin se aseguró de saludar a cada uno de sus fanáticos y la vimos llorosa, por lo que tuvimos que preguntarle. Tú estás a punto de llorar, Yailin. Ay, no, está bien. Te veo emocionada, ¿verdad? Sí. ¿En algún momento tú te imaginaste que ibas a ser tan famosa y que la gente te iba a querer tanto? No.
déjame decirte una cosa, yo creo que tú sepas que tú tienes muchas personas que te quieren, que te apoyan, no tienes que llorar, al contrario, tienes que estar feliz. Está bien, gracias. Mi querida Lili, mi querido Raúl, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Exactamente, me encuentro aquí en Santa Mónica, California, en donde hace 8 años, en esta casa que está a mis espaldas, murió nuestro querido Juan Gabriel. Han pasado muchísimas cosas durante todo este tiempo, pero ahora, irónicamente, cuando mañana se cumplen 8 años de la muerte del Divo, se están dando nuevas revelaciones de lo que pudo haber pasado en ese momento en esta casa, cuando murió el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Silvia Urquidi, la amiga de siempre de Juan Gabriel, está revelando datos nunca antes escuchados de la muerte del Divo. Según Silvia, Juan Gabriel le había confesado a su médico psiquiatra que lo querían matar, porque según él no estaba en condiciones físicas para hacer 28 fechas que su hijo Iván acababa de vender. Dice Silvia que esto lo respalda con una USB que le entregó el médico, quien además estuvo 2 días antes de la muerte de Juanga con él en Los Ángeles y que supuestamente había escuchado una fuerte discusión entre Juan Gabriel y otra persona. Supuestamente, dice Silvia que el doctor fue hasta México para hacer esas declaraciones a la Fiscalía General de Justicia y existe una carpeta abierta por anomalías de la muerte de Juanga. Es que la muerte del gran cantante sigue estando rodeada de misterios y secretos. Ahora se supo que supuestamente 3 días antes de fallecer, Juan Gabriel estuvo dando un paseo por la playa y se desmayó, y fue su chofer quien lo encontró. Aparentemente, después de ese desmayo, nunca lo llevaron al hospital. De los hijos que aparecieron no se volvió a saber nada. La corte estipuló que era cierto lo que había dicho Juanga, que el heredero universal era su hijo Iván. Los otros hijos reconocidos de Juanga, unos han tenido problemas con la ley y otros, como Jan, se han lanzado como cantante. Mi papá es un gran artista, entonces por eso yo creo que cada vez que saco algo, trato de hacer algo de música, lo comparan, pero pues no estoy tratando de ser mi papá. Guillermo Pous, el abogado que se peleó con medio mundo por defender a Iván y sus intereses, hoy está en una pelea a morir porque no le han pagado sus honorarios. Iván sigue viviendo en la Florida, alejado de los reflectores, pero tratando de mantener vivo el legado de su padre. Ha tenido momentos dolorosos como la muerte de su hijo recién nacido hace unos meses. Lili y Raúl, son muchas preguntas que aún se quedan sin respuestas durante todo este tiempo después de la muerte de Juan Gabriel. Es que todo se ha manejado con tanta confidencialidad, incluso los problemas que hubo en la corte, que yo estoy segura que todavía la verdad absoluta no la conocemos. Ojalá algún día sabremos qué pasó y qué pasó después de la muerte de nuestro querido Juan Gabriel. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania Charri, por toda esa información. 8 años ya, Raúl. Me parece a mí parecido a lo que pasó con la muerte de Michael Jackson. ¿Tú te acuerdas que cuando Michael, estamos hablando de dos de los más grandes en la música, cuando Michael Jackson murió... Estaba por comenzar uno de los tours más importantes. Exacto. Su abogado, Peter, que tú lo conoces también. Claro que lo conozco. Se suicidó unos meses después. Dicen que era porque habían vendido la gira de Michael Jackson alrededor del mundo y estaban pidiendo de vuelta el dinero de esa gira, que mucho de ese dinero había sido adelantado y se lo habían gastado. Sí, no, cuando era uno de los abogados más conocidos de entretenimiento en los Estados Unidos y casado con una artista extremadamente famosa en el mercado norteamericano. Raúl, y cuando estas cosas en su casa de Los Ángeles. Inesperadamente, obviamente, la ansiedad, los problemas, o sea, todo se complica porque si legalmente no te cubriste para que pasase algo así, porque ¿quién va a pensar que Michael Jackson iba a fallecer y esa gira no iba a llegar a suceder? Y mira, entonces, Juan Gabriel, que habían prometido una gira con él también y él no estaba bien de salud, no podía hacer toda esa gira. No, y después de tantos problemas que tuvo en Estados Unidos, que no se podía presentar por mucho tiempo. Bueno, ahí tenemos, señores, 8 años después, que todavía hay muchas cosas que la gente no entiende. Por otro lado, nuestro querido Don Omar, que está de gira semana tras semana después que le diagnosticaron cáncer y le quitaron, igual que a mí con cáncer, un riñón, se recuperó 30 días después, 40, y está mejor que nunca de gira por todo el mundo. No, Don Omar es un campeón, Raúl. De verdad que pensar que a los 30 días ya estaba de regreso a cumplir fechas en esa gira de verano que había prometido y que ha logrado sacarla adelante y feliz, contento, y como él me dijo,
la vida me ha cambiado. O sea, ya soy otra persona y solo quiero dar de vuelta lo que el público me dio a mí por tantos años. Así que ahí está el gran Don Omar arrasando por todos lados. El otro día estaba en Las Vegas y no me di cuenta hasta un día más tarde, porque me escribió por WhatsApp y me dice, ¿cuáles son los restaurantes tuyos favoritos en Las Vegas? No sé si puedo ir a alguno o no. ¿Y puedo ir o no? Bueno, no sabemos.